conexión, inclusive yo estoy sin internet en mi casa y estoy ahora desde otro lugar, específicamente desde mi consultorio. Hoy, pero vamos a aprovechar, vieron que la clase de hoy tendría que ser la primera parte de inmunidad. Que no lo vamos a dar ahora, pero ya lo vamos a recuperar muy pronto. No vamos a quedar sin dar ninguna clase. Igual que el año pasado, no tuvimos problema de conectividad, pero lo mismo. Hemos utilizado otros días que nos poníamos de acuerdo con los alumnos y hemos dado. Así que no les va a faltar el tema de inmunidad. Lo tenemos bien preparado en 2 clases y vamos a hacer un seminario que les va a parecer muy interesante porque vamos a hablar de la fisiología, pero la fisiología alterada en la enfermedad, y ustedes van a poder comprobar que es la misma fisiología que se produce en la salud, pero o en más o en menos. Es decir, hay liberación de sustancias durante la inflamación que son exageradas y que por eso provocan enfermedad. Cuando esta liberación de sustancias, específicamente llamadas en forma general citocinas, están disminuidas o están disminuidos los interferones, bueno, ahí está en menos la inmunidad y también produce enfermedad. Pero eso es tema de la próxima clase. Ya vamos a ver qué hacemos el lunes, el miércoles, que es feriado, si podemos darlo o no, y si no, lo vamos a recuperar. Quédense tranquilos. Bueno, yo lo que quise en este momento es reforzar algunos conceptos de la hemostasia e introducirlo muy brevemente en el concepto de trastornos del ácido base, introducirle en la parte de la normalidad, no todavía de los trastornos, para que ustedes puedan entenderlo bien después cuando den fisiopatología. Y por otra parte, porque forma parte del medio interno, que ya está ahí preparando todo una lista de los datos de normalidad y de anormalidad, entonces eso ya se los vamos a pasar. Así que vamos a entrar de lleno en lo que vamos a repasar hoy. Voy a ver si puedo entrar por un lado más rápido. A compartir pantalla. Bueno, con respecto a la hemostasia, es un tema sumamente importante. Ustedes lo van a ver a medida que van, después cuando vean clínica médica, empiecen a ver las patologías. Y la hemostasia es un mecanismo de defensa que tiene el organismo. Puede estar alterada en más o en menos, formar coágulos exageradamente o tener problemas para la coagulación, y esto va a provocar un sangrado. Es importante saber que la hemostasia es un mecanismo que fue primitivamente, a ver, entre comillas, primitivamente para evitar las hemorragias del organismo, tanto ser humano como de los animales, y evitar así la pérdida, desangrarse en una palabra. Entonces era muy importante que la hemostasia tenga
un mecanismo de sensar o de captar, de ver la lesión en el vaso para acudir rápidamente y formar un tapón, un coágulo para que esa sangre no se escurra fuera de los vasos. Eso sigue funcionando hasta ahora. Pero además, durante la evolución, dentro de los vasos sanguíneos se han producido otro tipo de lesiones distintas a las heridas o a los cortes que pueden haber. Se forman, por ejemplo, y específicamente me refiero a eso, una placa de ateroma, y esa placa de ateroma no tiene la misma lisura que el endotelio, o sea, se pone sobre el endotelio, no tiene la misma lisura. El organismo sensa como lesión y por eso forma un coágulo sobre una placa de ateroma, y esto se manifiesta clínicamente como un infarto agudo de miocardio o como un accidente cerebrovascular isquémico. Entonces, esto es importante que ustedes lo conozcan, porque si no parece que es un defecto de la hemostasia o es un defecto de la coagulación de los componentes. La coagulación lo que hace que se forme un coágulo y se tape una arteria coronaria o se tape una arteria del territorio cerebral y entonces tengamos o un infarto o un accidente cerebrovascular isquémico. Ese concepto es fundamental que lo entiendan. Otro concepto también fundamental es que intervienen 3 tipos de componentes en la hemostasia y que están unidos en una interrelación muy fina e importante y que se amplifican mutuamente y se necesitan. Por ejemplo, tenemos los vasos sanguíneos, las plaquetas y los componentes del plasma, que son proteínas del plasma, que circulan en forma inactiva y que se activan cuando se inicia la cascada de la coagulación o se inicia la formación del trombo plaquetario. Y los vasos van a tener una acción muy activa, no tan pasiva como se describía antes, que manteniendo la lisura evitaban la coagulación. Es decir, como si uno sobre una mesa pone un vidrio, pueden ver que hay una lisura, se puede deslizar muy bien el dedo de uno sin notar ninguna depresión o sobrelevación. Sin embargo, si ese vidrio se raya o está un poco, tiene pequeñas lesiones así como si fueran pequeños pocitos, bueno, uno va a notar esa depresión. Y eso es lo que sensa el organismo como lesión también. Pero no solo el vaso actúa inhibiendo la formación anormal de coágulos, manteniendo la lisura, sino que además produce sustancias, y no solo, produciendo una vasoconstricción, como está descrito, si ustedes ven libros antiguos o de años atrás de fisiología, no solo entonces con un vasoespasmo para, entre comillas, achicar el orificio de la lesión, porque ojo que estoy hablando de esto en lesión como si fuera un corte, pero también sepan que la pérdida esta de la lisura del vaso sanguíneo y de la estructura, la alteración, se ve cuando se forma también una placa de ateroma, y que es lo que ocurre hoy más frecuentemente. Entonces, el vaso tiene una actividad muy, muy importante y muy dinámica. Y consiste no solo en vasoconstricción, como les dije, sino que es un tejido metabólicamente muy activo. Cuando se capta algo como una lesión, va a producir una prostaglandina que se llama tromboxano, que produce vasoconstricción.
la parte sana del vaso está produciendo continuamente prostaciclina, que es una prostaglandina que tiene actividad vasodilatadora y antiagregante. Pero cuando hay lesión, el vaso lesionado produce tromboxano. Además, en el vaso sano también produce otro vasodilatador muy importante, el factor relajante derivado del endotelio conocido como óxido nítrico, que tiene un efecto vasodilatador importante y un efecto menor de antiagregación plaquetaria. Cuando el vaso está lesionado, está con muchas placas de ateromas, el vaso produce, sin embargo, otro tipo de sustancias vasoconstrictor y proagregante plaquetario, como por ejemplo les comenté la endotelina, que es el principal, no principal, pero el vasoconstrictor más potente del organismo. Las plaquetas también son metabólicamente muy ricas, las plaquetas viven poco, porque no tienen núcleo, entonces no pueden producir nuevas proteínas, nuevas enzimas, saben que las enzimas están compuestas también de proteínas, entonces no pueden producir nuevas proteínas y las plaquetas, ustedes saben que viven no más de 5 días, pero tienen una actividad muy importante. Primero tienen componentes de la glucoproteína en la parte externa que hacen que se adhiera al colágeno del vaso lesionado, o sea, del vaso que está despulido, su endotelio, o de la placa de ateroma inflamada. Se unen también al factor de von Willebrand, que cuando hay déficit del factor de von Willebrand hay sangrado en exceso. Y además se activan las plaquetas y liberan una serie de productos que ustedes ya lo conocen, que está en la clase, lo hemos visto, y que la inmensa mayoría de ellos, a excepción de la trombospondina, lo que hacen es favorecer la agregación plaquetaria y la posterior coagulación, formación del coágulo de fibrina por los componentes proteicos del plasma. Y también tienen efecto vasoconstrictor algunos. Voy a mirar un segundo el celular a ver si es que está saliendo bien o si alguno no me está pasando algunas. No, estamos bien. Está sonando y seguimos. Los componentes del plasma actúan después de estos dos componentes que hemos visto. Pero yo quiero significarle que esto es muy rápido todo, o sea, se inicia con el vaso, pero inmediatamente ya vienen también las plaquetas, inmediatamente empiezan a liberar, las mismas plaquetas liberan trombina y se empiezan a activar todos los componentes del plasma. Yo siempre digo que son sucesivos y simultáneos. Sucesivos y simultáneos, como diciendo que esto es rápido, no es que espera que actúe todo uno y después vienen las plaquetas y después el otro. Quiero que lo vean en forma dinámica, ¿está? No como en pasos, como a mí me mostraron. Primero los vasos, si con eso no alcanza, vienen las plaquetas, si con eso no alcanza, viene el coágulo de fibrina. No es tan así. Sí es cierto que las lesiones, las arteriales, o sea, los coágulos que se forman dentro de la arteria son muy ricos en plaquetas y los coágulos que se forman en las venas son muy ricos en componente de fibrina. ¿Estamos? Por eso es que para inhibir las trombosis arteriales, por ejemplo, para disminuir las trombosis o para prevenir en cierta manera las trombosis arteriales o cerebrales, es efectiva la aspirina. La aspirina inhibe la ciclooxigenasa que hace que la plaqueta entonces secrete menos tromboxano y no afecta a la prostaciclina, que también el endotelio tiene ciclooxigenasa, no afecta la función del endotelio, porque el endotelio es un tejido metabólicamente muy rico. Si con la aspirina yo le
bloqueo la ciclooxigenasa que me va a formar prostaciclina, el endotelio produce nueva ciclooxigenasa y entonces sigue produciendo prostaciclina. Mientras que la plaqueta, como no tiene núcleo, si yo le bloqueo su ciclooxigenasa, no me puede producir una nueva ciclooxigenasa y entonces esa plaqueta no produce más tromboxano. Acá esquematizamos esto del endotelio, que yo ya lo comenté la otra vez. Ustedes cualquier cosa lo pueden volver a decir nuevamente, volver a ver nuevamente si miran la clase grabada. Tengo que pasarlo así un poquito rápido porque quiero recorrer todo el tema de hemostasia porque me interesa que ustedes comprendan el mecanismo. Y después pueden aprender de memoria cada uno de los componentes que intervienen en la hemostasia y el momento en que intervienen. Entonces yo quiero que entiendan a la hemostasia como un proceso sumamente activo, que está en la persona sin enfermedad en el normal, está en un equilibrio entre sustancias coagulantes y sustancias anticoagulantes. En la persona que no está formando coágulo, no está formando trombo en ningún lugar, este equilibrio se va un poco, se inclina un poco hacia las sustancias anticoagulantes que a las procoagulantes. Y esto tiene una relación también con la edad. Los individuos jóvenes tienen un predominio, entre comillas, siempre, un predominio de sustancias anticoagulantes, antiagregantes plaquetarias y vasodilatadoras, en relación con las personas de más edad que tienen un predominio de sustancias procoagulantes y vasoconstrictoras. Por eso también el infarto al corazón y el infarto cerebral, que es el accidente cerebrovascular isquémico, predominan en las personas de más edad. No tienen personas jóvenes como de 20 años. ¿Estamos? Predominan en las personas que tienen lesiones arteriales. Y las lesiones arteriales no son las más frecuentes, las que ocurren en accidentes, o sea, cortes accidentales o provocados, sino son la lesión que le estoy diciendo, como las placas de ateroma. Esto lo vamos a ver en fisiopatología durante la segunda parte del año. Bueno, están descritos, es más o menos fácil de entender, todos los procesos de la actividad de las plaquetas, ¿no? Esto, como yo le digo, lo fuimos separando en parte para poder entenderlo, pero sucede muy rápido uno tras otro. Aparte, puede haber zonas de la lesión en la cual ya las plaquetas hayan liberado todos sus gránulos y en otras que las plaquetas se están recién adhiriendo al colágeno enfermo. Esto tienen que leerlo y fijarlo, ¿no? Este tema de coagulación lo tienen que tomar conceptos de lo que vimos en el Zoom, en la clase teórica, y lean para no estar leyendo de muchos libros, lean el Guyton. El Guyton y lo que decimos acá, y algunos power que estoy buscando que sean en español para que les sea más fácil la lectura, y no power, sino uno o dos PDFs que voy a hacer levantar en el aula virtual. Esto ya vimos. Bueno, los procoagulantes de la sangre. Se dice ya procoagulantes porque están inactivos. Estos necesitan activarse. No se va a formar un coágulo sin que haya una actividad del vaso lesionado y sin que haya una actividad de las plaquetas. Puede haber mayor o menor actividad plaquetaria, pero siempre hay de los tres componentes. Haciendo la salvedad que los trombos arteriales son hay mucho más trombos plaquetarios, hay mucho más formación de trombo
de plaquetas, y en los venosos hay mucho más, el trombo está mucho más formado por fibrina. No solo hay factores procoagulantes, sino hay factores anticoagulantes, como ya hemos visto. Y es importante conocer los factores dependientes de vitamina K, porque primero conocer la función de la vitamina K, que es actuar sobre la última parte de los factores que ya están formados, le produce una carboxilación final que hace que tengan mayor avidez por el calcio, y así se puedan, formar más fácilmente o adherirse más fácilmente al vaso lesionado. Los factores K dependientes tienen tanto procoagulantes, como ustedes pueden ver ahí, el 2,7,9,10, y 3 proteínas anticoagulantes, la proteína C y la S, que actúan juntos. La S en realidad es un cofactor, acelera la actividad de la proteína C, y la proteína Z, que inhibe al factor 10 activado. Ahora, estos componentes no es que están todos predominando, por ejemplo, los anticoagulantes cuando están actuando siempre, no siempre, perdón, sino actúan solamente cuando se está formando un coágulo para evitar que ese coágulo se extienda por todo el territorio vascular, ¿no? Las proteínas anticoagulantes están actuando de una determinada manera en el momento de no enfermedad. En la persona sana existe un nivel de proteínas anticoagulantes y existe un nivel de proteínas procoagulantes. ¿Estamos? Y existen en el organismo pequeñas lesiones, pequeñas situaciones que tenderían a formar un coágulo, y entonces ya las proteínas anticoagulantes inactivan eso. Y situaciones en las cuales sucedería lo contrario. Ante traumas de leves o moderados se producen daños, lesiones en los vasos, y se producen pequeños coágulos imperceptibles, y esto también está, y en esto también intervienen las dos partes de este sistema hemostático, los procoagulantes y los anticoagulantes, por supuesto, en una regulación muy fina, que es una regulación muy fina, que solamente se hace evidente cuando se altera. ¿Estamos? Y les doy un ejemplo muy rápido para que lo entiendan mejor. Nosotros que vivimos acostados, sentados, parados, pero la mayor parte estamos parados por la actividad. Cuando estamos parados, la fuerza de la gravedad tiene mucho empuje a nivel de la parte inferior, en los miembros inferiores. Normalmente ahí los sistemas están evitando que esta fuerza hidrostática muy aumentada lesione el vaso o haga que se escurran, aunque sea mínimas cantidades de sangre, fuera de los vasos. Normalmente nosotros no nos pasa eso, pero hay personas que tienen distintas enfermedades de la coagulación, como por ejemplo la púrpura trombocitopénica, que puede ser idiopática, o sea, sin causa aparente, que es trombocitopénica, significa pocos trombocitos. Los trombocitos son las plaquetas. Personas que tienen muy disminuidas las plaquetas, muy disminuidas ellas, se empiezan a notar púrpura, pequeñas lesiones tipo pecas, pero bien rojitas, que son de sangre, en los miembros inferiores. Similar a picaduras de mosquito cuando uno tiene, para que ustedes se hagan la idea. En los miembros inferiores, y es porque la falta de plaquetas hace que se pierdan esas pequeñas cantidades de sangre. Funciona perfectamente todas las proteínas plasmáticas, pero ahí esos pequeños vasos son donde la acción plaquetaria es muy importante, y se nota ahí, se nota el déficit cuando no existe. ¿Estamos? Cuando existe,
no nos podemos hacer idea de la importancia de la función. Y llegamos a otro punto que, si bien es clásico dividir a la hemostasia en dos vías, la vía intrínseca y la vía extrínseca. La vía intrínseca, que está en rojo ahí, llamada de contacto, y la vía extrínseca por actividad del factor tisular con el 7 activado. Lo cierto es que por una o por otra vía, haciendo la salvedad de que en general en el ser vivo pareciera ser, y en medicina se usa mucho este tiempo de verbo, es decir, pareciera ser, que la formación del trombo se inicia, o del coágulo se inicia por la activación del patrón extrínseco, de la vía extrínseca. Lo que en un primer momento lo que se llega a la activación del factor 10. Para que el factor 10 se active, se necesita que esté activado a través del factor 7 con el factor tisular, o del factor 9. ¿Estamos? Entonces, el primer paso sería la activación del factor 10, y el factor 10 con el factor 5 activado, y sobre un terreno, sobre una alfombra dada por los fosfolípidos de las plaquetas que están ahí en el sitio de la lesión, se va a activar la protrombina en trombina. Entonces, el tema es decir, ¿cómo se llega al factor 10? Y eso es lo que yo les remarqué bastante la próxima vez, y ahora quiero que les quede bastante clara a ustedes. Esto lo vimos. Esto es lo que yo lo determiné como también los libros, unos libros nuevos de hemostasia hablan de que esto sería la nueva vía, la más común, la que el factor 7 con el factor tisular activarían al 9, y el 9 pasaría al 10. Profesor, ¿Sí? una pregunta. ¿Puede ser que la nueva vía se considere como la vía común o es otra? No. La vía final común es la que va de la activación de la última parte, que a donde llegan tanto por mecanismo intrínseco, que en realidad creo que no existe ese mecanismo, se da más por el mecanismo extrínseco, la coagulación. Esa es la vía final común, desde el 10 para abajo, desde la activación del 10 para abajo, que lo vamos a ver acá en el anterior. Esto requiere mucha lectura y escuchar mucho de parte de ustedes, porque indudablemente son conceptos nuevos y importantes, y primero tratar de ubicarse, y que no son solo una serie de activaciones, sino ubicarse con lo que yo le estoy diciendo, cómo es que se producen estas cosas. Fíjense, la vía final común viene de acá, donde a partir de acá, sea ese coágulo que se haya empezado por esta vía o por esta otra vía, los factores son siempre lo mismo. Por eso se llama vía final común. ¿Está? Bueno, ahora esto también lo vimos, lo voy a remarcar un poquito. Fíjense que acá la lesión del vaso, lesiones no solo corte, puede ser una placa de ateroma acá fisurada, inflamada, se produce la activación del factor 7 con el factor tisular. Este puede ir directamente a la activación del factor 10, sería una vía importante. La otra sería, que es la que estamos hablando ahora, como última vía, nueva vía, el factor, que son estos que son del mecanismo extrínseco, factor 7 activado, factor tisular, activan
a un componente que siempre lo vimos como que era del intrínseco, ¿estamos? Solamente activa al 9, y el 9 activado activa al 10. ¿Estamos? Y otra forma de activarse sería a partir de la activación del factor 11. Que el 11 activado activa al 9 y el 9 al 10. ¿Estamos? Ya lo vamos a ver ahí. Acá, por ejemplo, tenemos esto. La lesión activa este factor, que es por donde se cree que empieza la cascada de la coagulación. Esta es una visión revisada en la cascada de coagulación. Actual de una biblioteca se llama UpToDate. Factor 7 activado más factor tisular puede activar directamente al 10. ¿Estamos? O puede activar al 9 y el 9 junto con el 8 como activado y fosfolipio plaquetario activa el 10. Y la activación del 10 puede venir por una tercera vía, que es la activación del 11 a través de trombina ya formada, que activa el 9 y el 9 al 10. Estas son las 3 vías de la cascada de la coagulación. ¿Estamos? Fíjense que nombramos la actividad del factor 11 a partir de formación de trombina y no acá del factor 12 de activación por contacto, porque se parece que no tiene... si hay alteración del factor 12, la persona no sangra, no hay sangrado. Entonces se cree que interviene, sirve seguramente, pero no tanto para la coagulación. Entonces se activa la formación de trombina del factor 10, que es el primer, digamos, una primera escala en la coagulación, y que sería de aquí para allá, es la vía final común, desde el 10 para hacia la fibrina, o sea, desde el 10 para abajo, digamos, es la vía final común, y tenemos 3 vías. La última vía que ahí le hice como tercera es la anterior, que es la que yo les esquematicé anterior. Les esquematicé acá. ¿Estamos? Bueno. Después la formación de fibrina, ya hemos visto, sepan la importancia que tiene que para que esta vía de coagulación llegando hasta la trombina, vemos que la trombina degrada el fibrinógeno y se forma fibrina. Ahí llegamos a una parte que es importante, es decir, bueno, se formó la fibrina. Pero ahí hay otros pasos más y algunas particularidades que saber, ¿no? La fibrina formada tiene que después ser un coágulo bien firme de fibrina, y para eso es importante el factor 13, que es estabilizador de la fibrina, que une los monómeros de fibrina por uniones covalentes, uniones fuertes, o sea, covalentes. Ahora, es importante otra cosa, que una vez ese coágulo que se está formando, el coágulo de fibrina, requiere ser degradado, porque ese coágulo, yo les expliqué que todos los componentes o los mecanismos que son esenciales para la vida son muy redundantes, muy, muy redundantes. ¿Por qué? Porque no se puede fallar. Entonces, el organismo lo hace en forma redundante. Fíjense que, o si no, por ejemplo, en una inflamación no tomaríamos antiinflamatorios. No tomaríamos antiinflamatorios. ¿Por qué? Porque si estoy necesitando la inflamación para que me solucione una determinada alteración en el organismo, ¿por qué la estoy disminuyendo?
porque justamente el organismo lo produce en demasía, bien amplificado, cosa de que no se puede fallar. ¿Estamos? Entonces, por eso es que ahí tomamos, que parece una contrapartida, tomamos antiinflamatorios ante una inflamación y nos ayuda a que haya menos, a ver, si voy a hablar con términos vulgares, menos hinchazón, menos dolor, y que esté menos caliente la zona. Acá vemos la cascada, está marcado con círculos rojos, marqué los componentes de las 3 vías de activación del factor 10. Por eso acá también yo quiero ser redundante, como los procesos que dan la vida. Si bien usted acá no se juega en la vida estudiando medicina, pero bueno, parte importante de la vida, para parte importante de su vida se están preparando. Y entonces acá tenemos las 3 vías, factor 7 activado tisular directamente al 10, o a través de activar primero al factor 9, o este factor 9 puede venir activado sin intervención de este factor a través del factor 11, 11 activado, que si bien puede de alguna manera iniciarse a partir de acá, pero esto está muy en duda, y lo que sí es seguro que la trombina lo activa al factor 11. Y esto es un mecanismo de amplificación. Se está formando trombina y la misma trombina que se está formando a su vez se está activando a otros factores de la coagulación para que se siga formando más coágulo. Y a su vez la trombina que se está formando también, así como activa otros factores procoagulantes, también activa a factores anticoagulantes, como ya vimos y lo vamos a remarcar nuevamente ahora, y también inhibe en cierta manera o retarda la fibrinolisis. Y son importantes los inhibidores. Hay inhibidores llamados del grupo proteasas serinas, que se abrevia con, como ven ahí, como SERPIN, se abrevian, y son todos estos componentes que lo vemos acá abajo. Se me escapó el puntero ahora, no sé por dónde anda, ahí está. Pero quiero remarcar la importancia de este, que no está dentro del grupo SERPIN, pero lo que actúa es inhibiendo esta parte de la coagulación. Esta parte, la del factor tisular, factor 7 activado. Así que parte importante, ¿no?, de la coagulación. Es un inhibidor. Cuando no hay lesión en el vaso, está este inhibidor prevaleciendo y está dificultando la activación de este complejo. ¿Está? Una vez que se produce lesión, se pierde esta inhibición y entonces el factor tisular y el factor 7 se activan, forman un complejo que ya saben cuál es la finalidad que tiene. Recordar que estas son las proteínas inhibidoras de la coagulación. Esto ya vimos. Este esquema sirve para entender, la trombina actúa sobre el fibrinógeno, que va fibrina. A su vez, la trombina, entre otras cosas, tiene un receptor que está en el vaso sano, que es la trombomodulina. Entonces, para que acá la trombina no forme coágulo fibrina, produce el inhibidor proteína C. La unión trombina-trombomodulina activa la proteína C, y esta con la proteína S inhiben al factor 5 y 8 activado. O sea, inhiben a proteínas procoagulantes, es decir, dicho de otra manera, son anticoagulantes. A su vez, la unión de la trombina con la trombomodulina también activa el inhibidor de la fibrinolisis activado por fibrina. Entonces, esto está inhibiendo en un momento la fibrinolisis, para que como un mecanismo de esperar que se forme más coágulo de fibrina para que recién se active más la fibrinolisis.
Bueno, la formación de coágulos, aunque sea en pequeña cantidad y microtrombos, se produce en el organismo, por ejemplo, en la inflamación. En la inflamación ustedes van a ver después cuando veamos fisiopatología, se producen sustancias que se unen al endotelio. El endotelio está lesionado, aunque no sea destruido y totalmente despulido, pero hay una lesión del endotelio, porque se inflama el endotelio, hay una lesión, y esto activa la formación de microtrombos, que en principio serán en pequeña cantidad si es que no hay una coagulación intravascular diseminada. Hay en pequeña cantidad, pero se forman en una inflamación pequeños trombos. Y va a haber fibrina, y la fibrina es degradada, como en cualquier forma, como en cualquier proceso que se esté formando trombo, degradada, y los productos finales de la degradación son el fragmento E y el dímero D. O sea, el dímero D. Entonces, el dímero D tiene un valor considerado un rango de normalidad en la persona sana. Si este dímero D está elevado, pueden ser dos cosas: que un paciente tenga un trombo importante en miembro inferior o tenga un tromboembolismo de pulmón, o que tenga una inflamación. Por ejemplo, en la sepsis, y sobre todo estamos viendo en los pacientes que tienen enfermedad importante por COVID, neumonía grave por COVID, insuficiencia respiratoria importante, el dímero D, junto con otros componentes como la ferritina y troponina, etcétera, se elevan. Significa esto que el dímero D se eleva en las inflamaciones y se eleva cuando hay mecanismos exclusivamente trombóticos. Significa que el dímero D, ese dímero que lo conocemos por fisiología, sirve como un marcador que a veces ayuda al diagnóstico de tromboembolismo de pulmón, o no es solo exclusivo, pero ayuda al diagnóstico. Si es normal, uno dice no tiene un tromboembolismo de pulmón. Si está aumentado, puede ser tromboembolismo de pulmón o puede ser trombos que se produzcan en otro lugar. Y en las inflamaciones, si está elevado y sobre todo muy elevado, están hablando de gravedad. Es un marcador de gravedad de la enfermedad. Igual que la ferritina, que ustedes lo habrán estudiado ya en bioquímica, que es el metabolismo del hierro, etc. También es un marcador de inflamación. Está muy alterada en la inflamación. Como curiosidad eso. Esto, bueno, ustedes tienen que mirarlo. Sabemos que hay dentro, para la formación del coágulo de fibrina, viendo hacia el final, hay dos enzimas importantes: la trombina, que es la que forma el coágulo de fibrina a partir del fibrinógeno, y la plasmina, que degrada a la fibrina. Además existen inhibidores. Tenemos la alfa-2 antiplasmina, que dije que ataca, eso recuérdenlo, a la plasmina que está circulando, porque la plasmina, si bien su sustrato específico es la fibrina, pero el fibrinógeno es casi la fibrina, es como un gemelo de la fibrina. Entonces la plasmina la reconoce y lo va a degradar a la fibrina. Al fibrinógeno, perdón, y esto va a provocar un sangrado excesivo. Entonces tiene que haber esta macroproteína llamada alfa-2 antiplasmina, que lo bloquea a toda la plasmina que anda circulando libre en el plasma. ¿Estamos? A su vez, para la actividad, para formarse la plasmina, tiene que desinhibirse la actividad del inhibidor del activador del plasminógeno. Entonces se tiene que activar una enzima, tiene que activar el activador del plasminógeno para que se forme plasmina.
Y ya para ir terminando un poquitito esto, la hemostasia había 4 estudios básicos. Hoy hay más, y hoy inclusive se dosan factores, ¿estamos? Se dosan factores. Para ver, sobre todo, no si se está produciendo trombo, porque no hay exceso. Cuando se producen trombos no es por exceso de proteínas procoagulantes. Que se producen en el hígado disminuyen cuando hay una insuficiencia hepática.